Este es el capítulo de Apocalipsis que todo se decide. Zuke revela su pasado y muestra cómo logró obtener la ventaja frente a Indra. Sin embargo, al sentir que su final está cerca, Indra revela su técnica más poderosa, su último recurso, en un intento por cambiar el destino del combate. Este es el capítulo 14 de Apocalipsis. Sin decir más, comencemos. El dios Zuke destrozó al dios del trueno, Indra, pero antes de continuar es necesario comprender cómo este dios logró alcanzar semejante poder, y también hay que entender cómo fue capaz de descifrar las técnicas y movimientos de su enemigo. En el reino celestial, morada de los dioses, existían dominios como el paraíso, el Edén, el Olimpo y el Takamahara. Acá todos son mundos majestuosos y colmados de abundancia. Sin embargo, en el pasado estos territorios estaban reservados únicamente para los dioses superiores. Incluso dentro del reino celestial chino, hogar de los Xianxiang, había una gran desigualdad entre clases divinas. Por un lado estaba los Tengu, la majestuosa capital donde residían los dioses más poderosos. Y por otro lado se encontraba el Moriogai, un distrito caótico y abarrotado habitado por los dioses menores y espíritus errantes. La brecha entre ambos mundos era tan grande que parecía imposible de cerrar, aunque fue en ese entorno hostil donde un joven observaba desde las sombras a los dioses privilegiados. Un día un extraño se acercó y se sorprendió de no haberlo visto antes por allí. Aquel era el dios de la peste, Yakuki, quien le explicó las normas de ese lugar conocido como la ciudad de los espectros. La regla muy importante era evitar enfrentarse a dioses muy fuertes. Sin embargo, Zuke respondió con una actitud confiada y que descolocó a ese dios. Sin previo aviso, Yakuki y otros dioses decidieron atacar a Zuke, pero este se preparó para luchar mientras que desde la cima de un edificio, unos hombres observaban el conflicto y comenzaron a comentar entre ellos que ese chico tenía gallas. Vieron como Zuke lanzaba el primer golpe al dios de la peste y uno de ellos quiso apostar por el resultado del combate, pero su compañero prefirió otra idea. Mientras tanto, Zuke era sujetado por Yakuki, herido y en clara desventaja, pero de manera inesperada, uno de los hombres descendió y golpeó directamente al dios de la peste, logrando que suelte a Zuke. Sin embargo, minutos después, ambos fueron vencidos y quedaron gravemente heridos. Pensaron que atacar por sorpresa le daría la victoria, pero no fue así, y los dioses enemigos se retiraron despreciándolos, afirmando que la basura siempre será basura sin importar lo que hicieran. Zuke desde el suelo le preguntó por qué lo habían ayudado, aunque uno de los hombres respondió que no lo habían hecho por él, sino porque estaban hartos de esos dioses de hace tiempo. Zuke comprendió la respuesta y le pareció razonable. Se levantó y le propuso formar equipo, y dejando atónito a estos tres dioses que no entendían sus intenciones. Aún así, Zuke comenzó a caminar y les pidió que lo siguieran, cosa que hicieron sin saber a dónde se dirigían. El dios no le reveló su objetivo y simplemente dijo que había entendido más o menos cómo se movía ese dios. Afirmó que solamente lo bastó una vez para leerlo por completo, aunque sus compañeros se sintieron confundidos por sus palabras. Poco después, Zuke atacó nuevamente al dios de la peste y lo derrotó. Había predicho todos sus movimientos y desde entonces uno de los hombres comenzó a ver a Zuke como un dios distinto, alguien que no encajaba con el resto y sentía que aquel joven podía llevarlo más allá del Moriogai, hacia lugares donde ninguno de ellos creían posible llegar. En el presente, la batalla entre Zuke e Indra continuaba y Zuke lograba dañar al dios del trueno con su arma divina. Lo impresionante era que todo lo que hacía parecía completamente natural, como si no requiriera fuerza alguna. Así lo percibía uno de sus compañeros, mientras que el resto de los dioses observan atónitos. A pesar de tener la ventaja, Zuke sentía que algo andaba mal. Él notó que el puño de su enemigo había fallado por apenas un pelo, pero no le preocupaba ya que había descifrado por completo su técnica. Sin dudarlo, atrajo las púas de la espalda de Indra y la integró nuevamente a su brazo. Los espectadores no podían creer lo que veían. Uno de los Xianxiang estaban dominando la pelea. Se observaba con atención y comprendió que los rumores sobre la espada fantasmal de Loto Vermilion era cierto. Este consideraba que esa arma divina era extremadamente interesante. Hermes por su parte coincidió y reconoce que se trataba de una técnica de doble impacto. Lo comparó con un shuriken que, aunque parecía haberlo sido esquivado, volvía para atacarlo por la espalda. Detener un ataque así en primera instancia le parecía prácticamente imposible. A pesar de ello, un dios hindú se mostraba confundido ya que no creía posible que Indra hubiera fallado a esquivar un ataque tan básico. Iba visiblemente preocupado e intentaba entender qué estaba ocurriendo mientras que Indra sufría por las heridas de su torso y el brazo destruido. Zuke lo observaba y se preguntaba por qué aún no caía al suelo. A pesar de que la batalla estaba claramente inclinada a su favor, se mantenía alerta. Este lanzó nuevos ataques e Indra, que permanecía inmóvil, reaccionó usando su velocidad de rayo para colocarse detrás de Zuke. Aunque entonces recibió un ataque directo en la pierna por Zuke, que ya la había anticipado ya que había leído completamente su técnica, lo que dejó atónito a los dioses presentes. Hermes comenzó a preguntarse si la velocidad del rayo ya no era útil contra Zuke, e Indra, desconcertado, no entendía por qué no podía reaccionar a un ataque tan simple. Algunos dioses pensaron que podría ser agotamiento acumulado de combates anteriores, pero otros descartaban esa posibilidad. Uno de ellos explica que Indra es un tipo de dios que se fortalecía cuando más duraba el combate. Su velocidad y precisión debían incrementarse con el paso del tiempo, no disminuir. Entonces Hermes comprendió lo que estaba sucediendo, pero dudaba que eso fuera posible, aunque deseó explicar lo que entendía. La técnica básica y a la vez la más eficaz de Indra era el puño divino del rayo. Este se componía de dos
dos movimientos fundamentales, desplazamiento y golpe. Con esto Indra podía evadir y atacar con velocidad extrema, obteniendo ventaja en cualquier situación. Incluso si el oponente atacaba primero, su velocidad era tal que podía adelantarse y conectar el golpe. Era una técnica simple pero llevada al límite, pulida hasta la perfección. Sin embargo, esa misma perfección ocultaba una debilidad. En ese instante preciso en la que la técnica pasaba del movimiento al golpe, surgió una pequeña fisura, una fracción de segundos, apenas perceptible. Se producía una diminuta abertura. Ares se mostró sorprendido al saber que esa técnica podía contener tal punto débil. Zeus, sin embargo, aclaró que llamarlo abertura era exagerado, era demasiado fugaz. Si el ataque fallaba por milésima, ni siquiera podría considerarse una verdadera oportunidad de victoria. Aún así, se preguntaba si había alguien capaz de capturar ese momento exacto. Ese alguien era Zuke, un dios que los demás habían subestimado demasiado. Zuke observaba cómo Indra aún se mantenía en pie mientras que este comenzaba a reconocer que su oponente era un monstruo. A pesar de ello, sonríe, lo que desconcertaba a Zuke. Indra internamente sentía que al viajar hasta allí había valido la pena, ya que finalmente había encontrado un adversario digno. Este reconocía que con la fuerza que había usado hasta ahora jamás podía vencerlo. Es por eso que en ese momento decidió que no le quedaba otra opción que completar su técnica incompleta. Iba a liberar su tercera hoja. Zuke percibió el cambio de aura y comprendió que lo que vendría sería su verdadero y último ataque. Indra había desarrollado esa técnica para vencer a cierto enemigo y era su carta oculta. Los otros dioses a su alrededor sintieron de inmediato el peligro que implicaba y sabían que ese combate terminaría con un único movimiento. Aún así, uno de los hombres afirmaron que no debían subestimarlo, y menos cuando se trataba del líder de los Xiaxan. Zuke, con plena convicción, estaba listo para recibir el golpe final, mientras que Indra se prepara para ejecutar su técnica definitiva, Vajra Astra, el puño divino del rayo adamantino. Y bueno, gente, hasta acá el capítulo de hoy. Yo quiero que me cuenten en los comentarios quién cree que va a ganar el próximo capítulo. Antes de irse, no se olviden suscribirse y dejar un me gusta al video para apoyarme. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que el video les haya gustado y sobre todo que les haya entretenido. Nos veremos en un próximo video. Adiós.